Más que nada sí es muy importante hasta lo que comentan, doctores, porque sí es necesario que todos los cuidadores pues tengan cierto grado de capacitación para obviamente atender a todos los enfermos, porque no es lo mismo atenderlos un par de horas en el día allá a un paciente que necesita la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, porque también obviamente este cuidador va a tener una alteración también a nivel de ansiedad, estrés, depresión, cansancio. Y por este mismo cansancio, pues a veces puede caer en iatrogenias y tratar mal al paciente o a su propio familiar y condicionar un daño peor del que por sí ya puede tener el paciente. Investigación. Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Te invitamos a que toques esa campanita y te comuniques con nosotros y hagas tus preguntas. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi co-conductor y colaborador, el doctor Ernesto Santillán Ortiz, quien es médico de primer contacto, quien trabaja en el Hospital de Balbuena y también aquí en el Hospital Español de México, haciendo base en la Torre Antonino Fernández, Sí. en el quinto piso. En el noveno piso. Noveno piso. Sí. Y pues un excelente colaborador y el más noble aquí en el equipo. Y bueno, hijo de un excelente colaborador también y gran ortopedista, nuestro querido amigo el doctor también Ernesto Santillán. Gracias, doctor. El tema que hoy nos ocupa es repercusiones, ventajas y desventajas del cuidador primario, con el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, que es un urgenciólogo intensivista, y también infecciones genitales en hombres y mujeres, que va a estar a cargo del doctor Gabriel Rojas Poceros y también el doctor Jaime Kleiman Polisky. Entonces, pues es muy importante, mientras va a ser en línea con el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, porque tuvo problemas para poder llegar aquí, entonces vamos a enlazarnos vía teléfono, vía, ¿cómo se llama? Teléfono, vía remota. Vía remota. Entonces ahorita estamos tratando de ponernos en contacto con él, pero mientras podemos comentar sobre todo en pacientes crónicos o en pacientes con padecimientos que requieren cuidadores o pacientes que tienen lesiones importantes de trauma. Yo creo que ustedes lo ven mucho en ortopedia. Es una situación bastante importante, bastante delicada, que el cuidador tenga calidad, calidez y tenga conocimientos de lo que es el cuidado de este tipo de pacientes. Sobre todo porque el cuidar a un paciente con cierto tipo de lesiones, sobre todo de trauma o lesiones neurológicas, si no son bien cuidados, el paciente puede aumentar las lesiones postraumáticas o con síndromes neurológicos, por ejemplo en el Guillain-Barré, que es un tipo de parálisis, lo que le pasó a Vicente Fernández, donde de acuerdo al segmento de la columna donde atacó el virus, de ahí hacia abajo hay una parálisis motora y sensitiva que les empieza, o sea, pierden fuerza, y por ejemplo vamos viendo que
en los pies que deben de tener una posición de esta forma, se les empiezan a vencer Ujú. y se les empiezan a deformar si este pie no tiene una posición a 90 grados, que es lo normal. Entonces, depende mucho la fisioterapia o el cuidado que tengan, porque este tipo de pacientes, aparte de que requieren ejercicios, fisioterapia, a mí me tocó ver en el hospital de Petróleos varios pacientes y me ha tocado detectar algunos pacientes en el hospital me digo, en la consulta privada. Buenos días. ¿Cómo estás? Llega nuestro compañero el doctor Gabriel Rojas Poseros, quien es maestro en ciencias y ginecobstetra y que hace su base aquí en el Hospital Español de México. Gracias por llegar, Gabriel. Sí, qué bueno, aquí estamos. Y entonces hablábamos del cuidador primario. Sí. Y mencionábamos como, por ejemplo, el paciente con un síndrome de Guillain-Barré, que de acuerdo Sí. a la altura de donde le toca en la columna, y ponemos, por ejemplo, a Vicente Fernández, Sí. que empiezan a tener problemas, por ejemplo, a nivel de pies. Aquí mencionábamos los pies, ¿no? Sí. Que se empiezan a deformar. Entonces ahí Hola amigos, buenas tardes. Gracias. mencionamos que debe tener el tipo de calzado. Aquí recomendábamos que les pusieran unos tenis y que se pusieran en una tabla a 90 grados o pegados a la cama para que no se deformaran. Sí. Y también en las rodillas empiezan a tener deformaciones, y para tener movimientos activos, fisioterapias, porque el músculo tiende a atrofiarse. Sí, se va atrofiando. Y si el virus empieza a ascender, puede tener problemas cuando ataca a los músculos respiratorios, que fue el caso del señor Fernández. Entonces, caen en situaciones de insuficiencias respiratorias y entonces tienen que tener respiradores automáticos porque no tienen la capacidad, porque los músculos de la respiración tienen un automatismo, pero es como si les pusieran un relajante muscular y entonces el automatismo ventilatorio no se puede llevar a cabo y entonces tuvieron que llegar a la necesidad de hacerle traqueostomía y entonces eso implica muchas complicaciones de secreciones, de infecciones de vías respiratorias. Sí. Y todo ello revierte infecciones de muchos tipos y también empiezan con problemas de sangrados de tubo digestivo por estrés y también problemas genitourinarios que más adelante vamos a tocar con el doctor Gabriel Rojas Poseros, porque son pacientes como no tienen control de esfínteres, tienen que tener sondas Sí. para tener control de la orina y aunque ahora ya hay sondas de larga permanencia, el cuidado y la limpieza de ellas es muy delicado. O sea, el cuidado de los pacientes es tan delicado y como hay estasis y el peso del mismo paciente, ahorita tengo una paciente
que ya lleva muchos años en la cama. Entonces tienen que estarlos moviendo frecuentemente y tienen que estarles haciendo ejercicios. Esta paciente no es un Guillain-Barré, pero es una paciente que es diabética, que ya no tiene control de esfínteres. También son pacientes que tienen que tener pañal, que tienen que tener mucha higiene, porque se hacen del baño, que tienen que cuidar que no se les hagan escaras, sí. Que frecuentemente a nivel del sacro empiezan las escaras en los talones también. Sí. No me dejarás mentir, tu papá ve pacientes del asilo que a pesar de que tienen cuidadores especializados en pacientes geriátricos, esto se ve mucho en los pacientes geriátricos. Sí. Ustedes acaban de tener un asunto familiar ahí con una paciente de mucha edad. Sí, ¿verdad? También. Que estaba pues ya imposibilitada para realizar sus movimientos activamente. Sí. Y realmente pues eso es verdaderamente difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente suele ser muy difícil tener a los pacientes con cuidados de forma importante. Ya tenemos en la línea al doctor Marco Antonio Hernández Villalobos. ¿Cómo estás, Marco? Hola doctor Canales, muy buenos días a usted y a todos ¿Cómo los estás? radioescuchas que están presentes el día de hoy. Muy Buenos días. También saludo a mi compañero, al doctor Jaime Kleiman. Buenos días, gracias. Quien gracias. es maestro en ciencias, profesor investigador y perito en la materia, y que hace su base aquí en el Hospital Español de México y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Qué gusto, doctor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Qué dices, Una Marco? Buen disculpa día. que no pude estar presencial, se me atravesó algo, pero aquí estamos, ¿no?, para charlar nuevamente, como siempre. Un honor estar con ustedes. Pues sí, no sé si nos escuchan. Alex, ¿está bien el audio? ¿Sí? Estábamos hablando de la importancia y las ventajas y desventajas y repercusiones del cuidador primario, y estaba yo poniendo de ejemplo, por ejemplo, a los pacientes que poníamos de ejemplo ahorita a Vicente Fernández, ¿no? Bueno, perdón, no debo decir nombres, de los pacientes que tienen un síndrome de Guillain-Barré, me disculpo ante la familia, no quise, que tienen muchas complicaciones por la cronicidad de los padecimientos, que tiene que ser el cuidador primario, tiene que tener calidez y conocimientos para poder cuidar a un paciente que puede tener muchas repercusiones neurológicas, y cuando tiene problemas por las mismas alteraciones que van dando los padecimientos neurológicos en las articulaciones, la atrofia muscular, los problemas articulares pueden ser muy importantes. No sé qué puedas mencionar, Marco. Claro que sí, el síndrome del cuidador primario es un síndrome, como el nombre lo dice, que es un conjunto de signos y síntomas que va a estar presente en una persona que se hace cargo, que cuida, como el nombre lo dice, a un familiar enfermo, a un conocido
a alguien que está directamente al cuidado estrecho con estas personas. Definitivamente cuando nos enfrentamos al síndrome de cuidador primario, el personal de la salud también es considerado en algún momento que padece este síndrome, porque hay pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas hoy en día que son transmisibles y no transmisibles. Aquí abarcamos múltiples patologías, tanto de diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico, sarcopenia principalmente, en el síndrome de fragilidad del adulto mayor, que va a ser igual a sarcopenia. En todos estos grupos vulnerables que estamos en contacto a diario y que los familiares están en comunicación, en contacto con estos pacientitos. Entonces, múltiples patologías, principalmente que se relacionan a personas vulnerables y a una población muy específica que van a ser los adultos mayores. Adultos mayores en los cuales, por ser adulto mayor nada más, tienen patologías que nos llevan a perder la vulnerabilidad, a perder esa autonomía, esa independencia que tienen. Entonces nos llevan a que padezcan y dependan de otra persona. Al paso de los días se tiene que ir valorando muchos factores, tanto sociales, económicos, culturales, y ese núcleo de apoyo se tiene que identificar adecuadamente. ¿Cuál es el núcleo de apoyo? ¿Quién está constituido ese núcleo de apoyo? Porque en base a este entorno es como se identifica al paso de los días este síndrome a las personas que están a cargo cuidando a estos adultos mayores. Aparte de los adultos mayores, nos enfrentamos a una población de pacientes vulnerables con estas patologías en las cuales van perdiendo su independencia en base a su autonomía, tanto psicológica, a su entorno social, a su entorno de relaciones interpersonales. Y al paso de los días, de los meses, de los años, este paciente que es dependiente a su cuidador primario, el cuidador primario va enfermando. Y esto inicia en los hospitales, cuando una persona pierde la salud y llega por un estado agudo, en el cual tiene un proceso quirúrgico, que lo operan, y tiene un proceso agudo de una descompensación de diabetes, un proceso infeccioso. Hoy en día con la pandemia SARS-CoV-2 también se hacen a una dependencia estando en el hospital. Pacientes que no solamente están cerca de sus casas, los hospitales están a 1 kilómetro, 10 kilómetros, o incluso son de otros estados que acuden a hospitales de atención médica de segundo o tercer nivel de atención y que son de otros estados. Entonces aquí empieza una serie de cambios en su dinámica, tanto laboral, social, familiar, en el cual tienen que trasladarse y empieza a vulnerarse la economía de estos familiares, la economía, su salud, porque son familiares que están en las salas de urgencias, en las salas de espera de los hospitales, muchas veces al aire libre, con la lluvia, con el viento, con cambios extremosos de temperatura. Y este familiar, este cuidador primario va enfermando, va perdiendo horas de trabajo, horas en convivencia con su familia, y se va modificando toda esta dinámica familiar. Entonces aquí es donde surge la importancia de capacitar a ese cuidador primario, de arropar a ese cuidador primario, de darle esa información que necesita,
para que no empiece a padecer, no empiece a sufrir, no empiece a tener y no empiece a enfermar ese cuidador primario, ¿no? Entonces es muy importante que las personas que están a cargo de un adulto mayor, de una persona vulnerable, tengan y lo identifiquen de forma correcta para que lo podamos identificar y ayudarle, ¿no? Ahora, es muy importante también ver que muchos, cuando el cuidador primario es familiar, rebasa a veces su capacidad, o si no tiene conocimientos, empieza a ser maltratador del familiar. Y llega a veces, o nos damos cuenta, que el mismo familiar se vuelve maltratador del propio familiar, o de algunos cuidadores a nivel institucional son maltratadores de los pacientes que cuidan crónicamente. Así es, efectivamente, ¿no? Cuando el cuidador primario va fatigándose, llega a una etapa de que se van al extremo y ya no cuidan, llegan a maltratar a ese pacientito, y que lo hacen de forma indirecta porque también ya perdieron su autonomía, ya perdieron su trabajo, ya no hay dinero que les alcance para mantener a un enfermo que está en los hospitales, o más allá, cuando ese enfermo los dan de alta, ¿no? Los dan de alta y ese paciente, voy a decir, un padecimiento, secuelas de traumatismo craneoencefálico severo, secuelas de un evento vascular cerebral de tipo isquémico que quedó con hemiplegia al 50% completa, un paciente, como lo comentaba usted, doctor Canales, con síndrome de Guillain-Barré, donde estos pacientes salen con traqueostomía, con una sonda de gastrostomía, y que deben de estar con cuidados especiales en casa, porque si no empiezan a complicarse, con complicaciones como son úlceras por decúbito, infecciones, neumonías, y algo que se nos olvida también, ese abordaje psicológico de estos pacientitos, porque tanto de parte del paciente que está sufriendo del cuidador primario, necesitan este soporte psicológico, algunas veces psiquiátrico, porque de esta forma se va a prevenir que exista ese maltrato hacia estos pacientitos. Aquí mis compañeros quieren preguntar algo, adelante. Más que nada sí es muy importante hasta lo que comentan, doctores, porque sí es necesario que todos los cuidadores pues tengan cierto grado de capacitación para obviamente atender a todos los enfermos, porque no es lo mismo atenderlos un par de horas en el día, allá a un paciente que necesita la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, porque también obviamente este cuidador va a tener una alteración también a nivel de ansiedad, estrés, depresión, cansancio, y por este mismo cansancio pues a veces puede caer en iatrogenias y tratar mal al paciente o a su propio familiar y condicionar un daño peor del que por sí ya puede tener el paciente. Sí. Oye, Mark, ¿y esto está catalogado como enfermedad? O sea, yo no lo conocía. ¿Cuál? Síndrome del cuidador primario. Claro, e incluso, doctor Gabriel, hay una guía de práctica clínica en la cual así se llama, síndrome del cuidador primario, y en base a esa guía ahí describe las características del cuidador primario, que también el personal de la salud somos cuidadores primarios, sí. Porque algunas veces en esos pacientes que llegan a las unidades médicas hospitalarias en carácter de desconocido, estos pacientes que están en carácter de desconocido llegan en el número de días, 30 días, 60 días en los hospitales, y llega tanto esa interacción enfermera-paciente, médico-paciente,
que se llegan a fatigar también de la dependencia que tienen estos pacientes, porque muchas veces no se pueden dar de alta porque ya no tienen autonomía, porque son dependientes a una persona para que los cuide, los bañe, los aspire, los alimenten, y ya no se pueden dar de alta porque no tenemos familiar, no es desconocido ese paciente. Entonces empieza a fatigarse el personal de la salud también, y empiezan a tener síndrome de burnout más síndrome de cuidado primario. Y ahí nos olvidamos de los principios hipocráticos, ¿no? Ajá, sí, ¿Así? Sí. Incluso cuando estamos frente a un paciente con cuidador con síndrome de cuidador primario, hay que tener el principio de precaución. Esta precaución de, primero, identificar a estos potenciales cuidadores primarios de los pacientes, porque nos enfocamos la parte médica a dar un informe médico de gravedad o de informe médico de evolución del paciente, pero no nos detenemos a reflexionar de dónde es el paciente. Ya lleva 10 días aquí, y a la misma persona a diario le das el mismo informe, y no le preguntamos a esa persona: ¿y usted cómo se siente? ¿Y usted cómo está? ¿Y qué necesidades tiene usted? No, eso es bien importante y es bien vital hacerlo. Y si identificamos que esa persona que ya es vulnerable por ser cuidador, empieza a tener algunos factores, y uno se va dando cuenta en la evolución de estos cuidadores, porque al día 1 llegan pues bien vestidos, llegan bañaditos, al día 2, día 3, día 4, se va deteriorando su cuidado, su autocuidado de estas personas, su economía se va vulnerando y la salud se va debilitando con ellos. Fíjate, Marco, que ahorita tengo una reflexión en la cuestión de los cuidadores. Tenemos dos clases de cuidadores: uno el familiar, y el otro el profesional, al que se le paga por cuidar al paciente. Obviamente muchas veces, y la mayoría de las veces, el familiar no está capacitado para desarrollar o para tener para poder brindar esos cuidados a los pacientes. Y esto acarrea finalmente un nivel de frustración también alto en esas personas. Y el profesional, bueno, pues el profesional también sufre del burnout, que ya lo platicamos muchísimas veces. Sí, Y bueno, pues también es un ser humano, como diría nuestro presidente. También es un ser humano, también tiene sentimientos, también se cansa, y también sufre frustración, y también sufre de un hartazgo muchas veces de que pues no ve la luz al final del camino. Sí. Efectivamente, y empieza a enfermar y empieza a cansarse y pierden los empleos, y si pierden los empleos pierden la seguridad social, si tienen seguridad social, y venden es una cadena de acontecimientos. Y venden sus carros, y se fracciona todo porque tienen la esperanza que ese familiar va a salir adelante, y entonces viene una cadena de consecuencias en las cuales ya se enfermó toda la familia. Así es. ¿No? Si es de que tiene un cuidador primario, porque hay casos en los cuales no existe ese personaje de cuidador primario hacia algunos. Y fíjate que yo te iba a preguntar ahorita, tú que quizás tengas más conocimiento, ¿qué se hace a nivel institucional o a nivel privado cuando no existe ese cuidador primario? Y no existe porque o no hay familiares que lo puedan tener, o no hay dinero que pueda llegar a sostener esa situación. ¿Y qué consejo nos puedes dar o les puedes dar al auditorio de cómo manejar esa situación?
En estos pacientes que llegan de carácter de desconocidos, estos pacientes que llegan a durar en los hospitales meses, algunas veces llegan los pacientes a estar años en los hospitales, que son completamente dependientes. Es muy triste la evolución de ellos. Una de dos: evolucionan, llega el familiar y lo llega a conocer, pero cuando lo llegan a identificar a este paciente, su hábitus exterior ya no es igual a la última vez que lo vieron. Ya es un paciente completamente diferente. Hay familiares o hay conocidos que llegan, lo identifican y mejor se retiran porque las condiciones del paciente lo ven tan cansado, en un estado nutricional diferente, y ven la responsabilidad que tienen, y entonces se dan la vuelta y notifican al cuidador. Y cuando no hay cuidador, definitivamente son pacientes que se debe de hacer toda un procedimiento en aviso al Ministerio Público y en conjunto con sistemas de salud, por ejemplo el DIF. Se empieza a hacer todo el trámite y todo el proceso para que se haga cargo otra institución al cuidado de estos pacientes. Pero, por ejemplo, ¿cuál institución? DIF. Pero el DIF tiene instituciones para ese tipo de cuidados sociales Por... en las cuales se hacen cargo de este tipo de pacientes. Sí, o sea, mi pregunta es si el DIF tiene instituciones para este tipo de pacientes. Sí, tienen institutos en los cuales asilos donde cuidan los niños, que ellos adquieren la responsabilidad de los cuidadores. Exacto, pero ¿tiene para adultos? Sí, para pacientes geriátricos propiamente. En la página del INGER, del Instituto Nacional de Geriatría, anual extiende un programa de capacitación, tanto para personas, cuidadores, al público en general y para personal médico. El INGER, en su página inger.gov.mx, ahí se despliega una serie de cursos en los cuales los familiares de los pacientes pueden tomar el curso en línea o presencial, y va en base a cuidado a ese paciente geriátrico que va perdiendo al paso de los años su autonomía y su dependencia propiamente, y pasan a ser dependientes a otro familiar. Entonces ahí en el INGER hay cursos para cuidadores primarios, para familiares, para personal médico, para personal de enfermería, en cómo nosotros tenemos que enfocarnos al abordaje, al cuidado y todos los conocimientos que debemos de tener para llevarlos a cabo y llevarlos a la práctica de cómo ser un buen cuidador primario, porque tarde o temprano vamos a estar de los dos lados. Ahorita podemos ser unos muy buenos cuidadores primarios de una persona, como personajes o como personal de la salud, pero también vamos a llegar a la etapa de la vida en la cual probablemente podamos ser un paciente que necesite a su cuidador primario. Y ese cuidador primario hay que cuidarlo, hay que identificarlo, hay que darle todo ese soporte en base a lo que exista en torno a la organización a la cual se encuentra el paciente. Me viene a la mente, en algunos hospitales, clínicas, se encuentran algunas sociedades altruistas en las cuales ofrecen albergues para que vayan esas personas que son de provincia o son de otros estados y están en algún lugar, en algún hospital, les ofrecen esos albergues para que vayan a dormir, para que se vayan a cambiar, para que vayan a descansar un rato, porque definitivamente sí lo necesitan y sí existen estas organizaciones. Solamente hay que hacer la identificación de los familiares, la identificación del cuidado primario para poderle ofrecer una adecuada información oportuna, no cuando ya está enfermo. Yo estoy viendo, Marco,
Nuestra pirámide poblacional hace tiempo era una pirámide como tal, ¿no? En la cual la base la sustentaban pues personas de menor edad y así iba subiendo la pirámide. Hoy en día esa pirámide poblacional ya no está tan pirámide, o sea, ya tenemos rectangular y va a llegar el momento en el que se va a invertir esa pirámide poblacional. Y desgraciadamente yo le veo a esa pirámide en la cual vamos a tener una mayor cantidad de gente en estado geriátrico, que pues no va a haber estado que pueda sustentar y que soportar esta carga. Pues sí, es una económica. carga finalmente. No sé qué Presupuesto. que nos puedas decir al respecto, Marco. Nos enfrentamos efectivamente, doctor, a lo que es inversión. Es un término como no tan bien utilizado, como lo dijo el doctor Canales. Efectivamente, esa pirámide se está achatando, ya es un rectángulo prácticamente. Todavía no está invertida, pero sí va a llegar el momento que se va a invertir. Nos estamos enfrentando a un cambio generacional en el cual las generaciones de hoy en día que están en edad productivamente activos y reproductivamente activos, ya disminuyó el interés de ser papá, de tener hijos, o el interés es de tener un solo hijo, 2 hijos, si bien les va. Y la mayor parte de esta transición generacional, hay edificios nuevos, condominios nuevos en los cuales ya no hay niños, hay animalitos, hay perritos, y la familia, que son el binomio, diferentes tipos de familia a los que nos enfrentamos hoy en día también. Ya nada más tienen un perrijo, ¿no? Ya no tienen hijos. Un perrijo. Pero no se están preparando para un futuro en los cuales lleguen 30, 40, 50, 60, 80, 90 años, que es la esperanza de vida entre 80 y 90. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Las personas que algunos somos solos, o las personas que disfrutaron la vida, se casaron, crecieron, pero no hubo esa reproducción, que es el objetivo también de la familia, y se van a quedar solos. Entonces van a necesitar un cuidador primario. Así es. Y es muy importante este cambio generacional, este cambio de ideas que hoy en día tiene, que nos enfrentamos y que es nuestra realidad y va a ser nuestra realidad también. Oye, Mark, mira, aquí hay algunas preguntas. Dice: doctores, mi esposo se enfermó de diabetes y se le complicó y se tenía que hacer más cuidados. Él terminó enfermándose más y yo igual. Y ahora los dos ya no podemos más con los gastos y nadie nos orienta sobre qué hacer. Considero que es importante cuidarnos y tener conciencia de ellos. Uno no se enferma solo, se lleva a la familia de por medio. Gracias, Lupita. Maru también hace una pregunta. Sí. En cuanto a los cuidadores, se deben de capacitar para que sepan cómo cuidarlos. Por supuesto, los familiares, ¿qué actividades deben de hacer de acuerdo al problema que tienen? Muy interesantes estas dos preguntas que van enlazadas y las vamos a aterrizar en una sola. Sí. El paciente diabético, por historia natural de la enfermedad, sea controlado o no sea controlado en diferentes porcentajes, va a llegar la etapa de su vida en la cual va a ser sarcopénico, ¿no? Adulto mayor más diabetes mellitus van a tener sarcopenia estos pacientes. Hablando propiamente de diabetes, pero aquí puedo hablar de VIH hoy en día, claro, de enfermedades autoinmunes, en las cuales se van a asociar al 100% a una sarcopenia, a una pérdida de ese músculo, de esa masa muscular. Muchas veces, y en México y a nivel mundial,
Lo que necesitamos es enfocarnos a la medicina preventiva en todos los niveles de atención y más en un primer nivel de atención. Medicina preventiva, llámese desparasitación, prevención de cáncer en todas las entidades, tanto en el hombre, en la mujer, prevención de crónico-degenerativas, prevención de obesidad, prevención de síndrome metabólico, prevención de la diabetes. A eso es lo que debemos de tirarle hoy en día, a la medicina preventiva para evitar o tener más años de vida saludable, porque si no vamos a envejecer, pero no vamos a envejecer y no vamos a tener una vejez sana, vamos a ser abuelos enfermos y sin dinero, porque no hay dinero que alcance o que vaya a alcanzar para la enfermedad de todo un país o de todo el mundo. No lo va a haber, pero sí podría haber una medicina preventiva en la cual de ahí sea la columna de la prevención, de que no llegue a enfermarme, de que sea independiente el mayor número de años. Y aquí es una frase que me gusta de un libro que dice, como se vive se muere. Definitivamente es una frase que siempre me gusta utilizar, porque hace conciencia de cómo estoy viviendo hoy. De esa manera yo voy a morir, de esa manera va a ser el final de mis días. Entonces, de esta forma en cómo vamos trascendiendo y nos vamos fortaleciendo, nos vamos haciendo conscientes del autocuidado, nos vamos a ir preparando para el día que tengamos o que nos llegue la enfermedad o que lleguemos a ser dependientes cuando seamos pacientes geriátricos. Y bueno, pues también me vino al respecto una reflexión. Digo, tenemos, así como dijiste, y lo dijiste muy bien, así como se vive, se muere, pues debemos de afrontar y debemos de trabajar y debemos de tener una visión en que tarde o temprano, lo dijiste perfectamente bien, vamos a llegar todos nosotros pues a ser viejos, posiblemente a ser dependientes, pero si nosotros llegamos a ser viejos y nos preparamos tanto físicamente, y digo físicamente, ejercitándonos, o sea, evitando esa sarcopenia que acabas de decir, aumentando nuestra masa muscular, disminuyendo la dieta, cuestiones tanto alcohol como las personas diabéticas que se tienen que controlar, y económicamente hacer una ronchita pues para afrontar también esa situación. Pues es la reflexión que yo estoy haciendo, precisamente porque pues eventualmente todos vamos a llegar a eso, y si llegamos preparados no vamos a hacer una carga para nuestros familiares, que finalmente pues ellos no tienen la culpa, ¿no? La culpa de que no tuvimos nosotros esa prevención en nuestra juventud de hacer todo esto. Claro, y eso va de la mano a como les comentaba, ¿no? La forma en cómo vamos viviendo es como va a ser el final de nuestros días, ¿no? Entonces, la medicina preventiva debería de ser lo primordial en la vida de todos nosotros, ¿no? Por supuesto. Aquí es bien importante cuando se tiene una enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible, que a final de cuentas se van a convertir en enfermedades crónico-degenerativas hoy en día, ya sea un SARS-CoV-2 que quedó con secuelas, ya se convirtió en una enfermedad crónica, un paciente con VIH ya se convirtió hoy en día en una enfermedad crónica, un paciente con diabetes se convierte en una enfermedad crónica tarde o temprano. Entonces aquí hay que cambiar la idea de las personas, porque normalmente decimos, es un paciente con diabetes, es un paciente con VIH, es un paciente con EPOC. No son pacientes como tal que tienen o que los podemos catalogar así de esa forma,
sino que son pacientes, y así los debemos de educar a ellos, que son pacientes que viven con diabetes, son pacientes que viven con obesidad, y tienen que adoptar esta parte como parte de ellos para que hagan una serie de cambios y acepten la enfermedad para que puedan llevarla a una enfermedad controlable. Oye, Mark, aquí hay una pregunta, dice, doctores, ¿cuánto cobra o cómo podemos saber con quién acercarnos para contratar a un cuidador profesional acorde a lo que el enfermo requiere y que efectivamente esté capacitado y no es un charlatán? ¿Hay manera de saberlo? Gracias, Ceci. Claro, definitivamente, como siempre lo he reiterado en estas pláticas, es por indicación médica, ¿no? El médico identifica que necesita un cuidador primario de primera instancia, debe de ser un profesional de la salud, un enfermero, una enfermera, un técnico en enfermería, una persona que se encargue en dar terapias funcionales en pacientes geriátricos y que sepan dar estas terapias y que estas terapias funcionales sean indicadas y prescritas por un médico. Hoy en día hay la especialidad de medicina geriátrica, de cuidados paliativos, en las cuales ellos de medicina de rehabilitación, en las cuales se van a encargar en dar todo este tipo de terapias aparte de cuidar al enfermo, porque no solamente es irlo a cuidar y estarlo viendo o darle sus medicamentos al horario, no, es hacerlo funcional, hacer que se mueva ese paciente, hacer que tenga prevención de úlceras por decúbito, ¿no? Entonces, esta parte, ¿quién lo tiene que hacer? El médico tratante tiene que identificar las necesidades que tiene este paciente para que de esta forma se enfoque ese cuidador primario a rehabilitación, a cuidados de enfermería, a todo este soporte integral multidisciplinario que necesita ese paciente y que necesita el cuidador primario, porque lo necesitan ambos, desde psicología, terapia funcional, rehabilitador físico, y todo esto es igual a que incrementan los costos, ¿no? Entonces, en México existen organizaciones muy específicas, pero que todo inicia en buscar al médico tratante para que inicie todo este proceso y la identificación de sus necesidades. Por supuesto. Y estamos viendo que obviamente el cuidador primario profesional debe de estar capacitado, como tú bien lo dijiste, o sea, en el manejo, en evitar las úlceras por decúbito, en movilizar al paciente. ¿Y qué me dices tú de estos profesionales? ¿Ellos tienen en su capacitación apoyo psicológico hasta donde sabes? Yo no sé de esto. Claro que sí, incluso el INGER, el Instituto Nacional de Geriatría, es quien da esas capacitaciones de una forma multidisciplinaria y es quien también acredita como cuidadores a las personas que se capacitan en este instituto para los síndromes de fragilidad, de multifarmacia y principalmente para el síndrome de cuidador. Claro. De pacientitos que necesitan un cuidador. ¿Cómo dices que se llama transferencia, Robert? ¿O cómo? Contratransferencia. Exacto. Cuando pasan las emociones. Ajá, sí. 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 O sea, si está muy triste el paciente, ¿tú puedes convertirte en triste? O sea, pasan las emociones o Sí. se pasan por ejemplo, pasa mucho con los psicólogos. Ajá. Que los psicólogos Se enganchan. necesitan a sus... Exacto, se enganchan emocionalmente con ellos. Sí. Los psicólogos necesitan ir a su psicólogo Ah, ok. o ir a los psiquiatras. Sí. Y pueden tener ahí una contratransferencia. Sí, muy bien. En Estados Unidos lo obligan, Sí, que para Así es. renovar sus licencias, que el psiquiatra sí. tenga que pasar a una licencia de actualización
que vaya a su psiquiatra, y los psicólogos también. Uy, si me reprueba el psiquiatra, ¿qué O sea, hago? no, es que hay una legislación, incluso los médicos Sí. tienen que pasar en los grandes hospitales, Sí. tienen que pasar una evaluación médica y psiquiátrica. Uy, no. En México, pues ya. ¿no? En México no está legislado así. Ah, Sí. me salvé. Así que tenemos que cuidarnos porque vamos a ser cuidadores primarios o nos va a cuidar alguien, entonces tenemos que ser buenos pacientes y prevenir el mayor número de enfermedades que podamos tener o complicaciones de las mismas. Sí. Es Así que que apodernos, todo mundo. el problema, Marcos, es que yo creo que la gente que está bajo un padecimiento X, sobre todo crónico, pues está perturbada en su economía, o sea, en su persona. Entonces, no sé hasta dónde puede ser buen paciente, si es que el término cabe Sí. cuando se siente mal, ¿no? Es como cuando le decimos al paciente, échele ganas, ¿no? O sea, ¿dónde se compran las Pero ¿cómo le va a ganas? echar ganas? Sí, ¿dónde se compran las ganas? Y las muletillas que usamos, ¿no? ¿Cómo está usted hoy? Pues sí, y dice, y el paciente todo Ajá. lleno de tripas y todo, dice, pues digo, parece que el paciente se está burlando del médico, se está burlando de mí, ¿no? Cuando ve que estoy dado al cuas. Entonces, son muchas situaciones que tenemos que entender que el paciente está en condiciones o en situaciones verdaderamente críticas, o donde el paciente está muy sensible emocionalmente, físicamente, metabólicamente mal. Sobre todo los pacientes con morbilidades o con padecimientos crónicos como el diabético, el hipertenso, el paciente cardiometabólico, el paciente con trastornos ortopédicos o reumáticos, el osteoartrítico, con trastornos que están perturbando el paciente endocrinológico, que tienen problemas importantes que le restan calidad a la vida en forma importante, ¿no? Sí. Oye, Mark, aquí hay una pregunta, mira, de la doctora Maru, que dice que, bueno, más bien están preguntando a alguien más, ella nos hizo favor de transmitir esta pregunta, ¿qué es la voluntad anticipada? Híjoles, este es un tema muy interesante que tendríamos que dedicar Un programa. horas Sí. propiamente a la voluntad anticipada. Pues apúntalo, Mark, a ver si ahora sí ya vienes. Sí, oiga, esta voluntad anticipada es el derecho